estáis aquí haciendo posible este congreso, este primer congreso, porque está claro que para mí todo eslabón de una cadena es necesario y por mucho que hagamos nosotros este congreso, si no hay asistentes, pues está claro que no serviría para mucho. Entonces, agradeceros vuestra participación y también pues al equipo de INERKI por hacer posible este primer congreso. Me vais a permitir que os comparta una proyección, ¿vale? Si se me da bien, todo se ha dicho. Y, a ver, si me puedes decir, Paula, si se ve bien todo. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Genial. Genial, pues Gracias. lo primero de todo quería compartir con vosotras y con vosotros el por qué he decidido hablar de la unicidad. ¿Vale? Y es porque para mí la unicidad es aquello con lo que resuena de verdad una persona, con lo que vibra, ¿no? Cuando la descubrimos es el momento en que se alinea nuestro ser con nuestro cuerpo, ¿no? Y con nuestra vida, siempre y cuando nos atrevamos a vivir desde ahí, ¿vale? Y también quería dar un poco de explicación de por qué elegí el nombre de esta ponencia como las dos caras de la moneda, porque para mí es muy importante el combinar esa parte más espiritual con la parte más terrenal, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que gracias a la mente vivimos de una forma dual, ¿no? Y la moneda me parece un elemento muy característico porque en una cara solemos cargar todas esas características nuestras, todas esas creencias, eh, todos los aspectos que nos hacen encogernos, y luego en la otra cara está esa parte a la que lo englobamos desde el coaching transpersonal con la palabra unicidad, donde si conseguimos vernos desde ahí, logramos expandirnos, ¿no? Logramos ser más grandes que nosotros mismos, ¿vale? Y por eso quería explicarlo de primeras, ¿no? Así empezamos desde el principio, ¿no? Y qué es la palabra unicidad, porque no se escuchaba mucho esta palabra, no sé vosotras y vosotros, pero yo no me he criado con esa palabra, ¿no? Ahora se empieza a escuchar en determinados ámbitos y la RAE, si nos vamos a la RAE, pues dice que es la cualidad de ser único, ¿no? Y cuando esto lo trasladas a las personas, pues te crea esa duda, ¿no? Somos únicos porque no nos olvidemos, o sea, en estos momentos, en este justo momento, hay casi 7.000 millones de personas en el mundo. Si esto lo sumamos, si a esto sumamos todas las personas que ya no están desde que el ser humano es ser humano, o sea, desde la mente nos podría decir perfectamente, no me creo que no haya dos personas iguales, ¿no? En tanta gente. Y el cuerpo físico nos da una pista, porque de todas esas personas no hay ninguna que tenga las huellas dactilares y el iris igual. Y esto ya da que pensar, ¿no? Como os decía, nos da una pista y lo podemos mirar desde tres perspectivas. Me imagino desde tres perspectivas. La primera es que sea una casualidad. Y por lo menos nosotros, desde lo transpersonal, ya hace mucho que no creemos en las casualidades. Todo tiene un significado, todo tiene un para qué, y por eso no concebimos, ¿no? Que esto sea por esto. La segunda parte es que sea un error de la naturaleza, o sea, por ser prácticos sería mucho más fácil ir creando gente igual,
totalmente igual. Pero claro, también, con todos mis respetos, valoro mucho la naturaleza y si lo junto a que no creo en las casualidades, no creo y no considero que esto sea un error. Entonces nos queda la tercera perspectiva y es que haya un propósito detrás de todo esto. ¿Vale? Y es con esta con la que trabajamos nosotros, ¿no? O sea, si de verdad somos únicos, si no hay nadie como nosotros, es porque hay un propósito detrás de todo ello. Aunque, ¿qué suele ocurrir? Pues lo que suele ocurrir, y no sé si os relacionáis que en alguno de estos aspectos que voy a comentar ahora, es que desde que nacemos, pues hay componentes que hacen que descartemos esta unicidad, ¿no? Lo primero, las creencias, ¿vale? Somos, como ser humanos, somos seres sociales y claro, como hemos vivido experiencias dolorosas y, por ejemplo, le pongo la circunstancia de cuando estamos en el colegio, ¿no? Cualquier persona que levantaba la mano, que era un poco diferente, había ciertas risas, ciertos comportamientos de las otras personas que hacían que, consciente o inconscientemente, se grabase en nosotros que eso no era bueno para ser aceptados, ¿no? También las tradiciones, como, o sea, ¿quién no conoce que el bisabuelo lo hacía así, el abuelo lo hacía así, el padre lo hacía así y nosotros lo tendríamos que hacer así? Y por último, el más arraigado, ese miedo a quedarnos solo. Como os decía al principio, esa creencia de ser más aceptado, si lo juntamos al miedo de quedarnos solo, hace que en la mayoría de ocasiones seamos, en vez de únicos, seamos copias unos de otros. Y seguramente si estáis aquí es porque en algún momento se os ha quedado esta cara de, vale, soy igual, pero aquí hay algo que no va, ¿no? Hay algo dentro, he conectado más con algo dentro de mí que hace que esto no lo conciba como es, ¿no? Y una de las cosas que ocurre es que, como yo imagino a este animal mirando, y es que mira a alguien que se hace referente, ¿no? Porque, claro, si todos fuésemos copias o todos actuásemos de la misma manera, nadie se movería. Y lo cierto es que hay ciertos referentes, hay ciertas personas que se han permitido vivir desde esa unicidad, que se han permitido romper con las tradiciones, romper con los métodos tradicionales y hacer algo diferente, ¿no? Encontrar su cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia más profunda del que copia del que es copiado? Y es que ese que es copiado le ha dado la vuelta a la moneda y vive brillando desde su unicidad, desde este soy yo y esto es lo que quiero hacer. Y eso crea admiración, crea brillo, y pensarlo, o sea, pensar en alguien que admiréis, y no hace falta que sea alguien famoso, alguien que tenga millones de visualizaciones en internet, sino gente de nuestro alrededor que de verdad vemos que está alineada su cuerpo, su mente y su ser, ¿no? Y se permite vivir desde ahí. Crea un aura que lo que consigue en nosotros es algo tan importante como atraer, ¿no? Y, a mí esto me parece súper curioso, porque alguien que se está permitiendo vivir como él considera o como ella considera, desde esa unicidad,
consigue lo que las demás personas se comportan de diferente manera por miedo a quedarse solas, ¿no? O sea, alguien que vive desde su unicidad, al final atrae, al final conecta con las personas. Y eso es lo que nosotros, desde el coaching transpersonal, hemos apreciado y queremos transmitir, ¿no? Por eso, para nosotros, una labor fundamental en nuestro trabajo de acompañamiento a las personas, como bien veis aquí, muchos lo conoceréis porque sois alumnos y sabéis cuál es nuestro método de trabajo, nuestra metodología, ¿vale? Que es el TRAS. Una de el área que está en medio, que también es muy representativo, es que sea la unicidad, ¿no? Y dentro de esa palabra, dentro de ese campo, pues hay cosas tan interesantes y que en este congreso se van a tratar con diferentes ponencias y os invito a que asistáis a ellas, como es el propósito, como es como son los valores, como son los dones, ¿no? Son aspectos, características nuestras que son únicas que conforman esa parte de la moneda, ¿no? Para que, para que una persona se haga fuerte, ¿no? Porque indudablemente el, el, con todas las connotaciones que traemos, necesitamos de argumentos, ¿no? Nuestra mente y sobre todo, nuestro canal con nuestro ser necesita amplitud para, para hacerse fuerte y querer y poder vivir desde esa parte, ¿no? Por eso, pues como os decía, una parte fundamental es trabajar la unicidad de las personas, que las personas descubran o que descubráis, y hablamos en el conjunto de las personas que estamos aquí, descubráis esa parte de vosotras y de vosotros con las que vais a poder dar argumentos a la mente de decir, esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer así, ¿no? Y encontrar cada persona su cómo hacerlo. Y como muchas veces hablamos de ejemplos y hablamos ejemplos de lo exterior, de gente diferente a nosotros, yo os quiero traer pues mi ejemplo, ¿no? Que para mí es de lo que mejor puedo hablar. Y es una parte de mí, y os voy a poner una foto muy representativa, es un aventurero, ¿no? Y para mí, esta es una experiencia que siempre cuento porque el primer paso que yo di, a mí me encanta, los descubrí hace unos cuantos años, viajar en bicicleta, ¿vale? Viajo solo, a veces viajo acompañado, pero la primera vez que lo hice llevaba años queriéndolo hacer, años buscando y queriendo encontrar a personas con que hacerlo, porque daba miedo, porque si lo analizáis, pues, mi unicidad, o esa parte de mi unicidad, quería hacer algo que iba en contra de todas esas creencias a quedarme solo, creencias a no ser aceptado, porque desde mi núcleo yo era un raro, era un tío que como, y de un punto, y ahora empatizo un poco con mi madre y digo, claro, es que tu hijo te diga a los veintitantos años, oye, yo lo que quiero es viajar en bicicleta y me voy por ahí y tranquilamente y voy a ir solo, pues claro, indudablemente, pues todo el mundo me señaló y me dijo, estás loco, ¿no? Pero ahí dentro de mí había algo que aunque tardó años en fraguarse y en tomar forma y en encontrar esos pilares en dónde me iba a sustentar, al final lo conseguí y un día partí, cargué mis alforjas, cargué mis mochilas, cogí la bici y me fui solo. Y en ese momento, como os comentaba, cuando se alinea todo, por mal que lo pases, porque no os voy a engañar, o sea, viajar solo y dormir a la intemperie o en tienda de campaña
no tener casi comida. Aquí en este viaje estaba en Marruecos, ¿vale? Y hubo un momento en el que tuve que hacer como unos 80 kilómetros casi sin comida, con una galleta en el estómago, ¿no? Y, y en esos momentos no son fáciles, pero como estoy conectado conmigo mismo y con mi ser, y es lo que realmente quiero hacer, me vale y me da, y en cierta manera me daba igual lo que podían pensar las demás personas porque yo estaba viviendo según sentía que tenía que hacerlo, ¿vale? Y me podéis decir, bueno, pero esto, claro, estos son casos excepcionales, ¿no? Porque tú no vives viajando y, y claro, y os digo, pues es verdad, yo no vivo viajando, pero también lo he trasladado, ¿no? Lo he trasladado a mi vida y a mi vida del día a día. Y lo que también he descubierto es que si yo quiero vivir con unicidad, debo posibilitar que las personas vivan con unicidad, ¿no? Y como decía de la tradición, ¿no? La tradición de que esto hay que hacerlo así. Yo era una persona que, que no se fiaba mucho siempre quería hacer yo las cosas porque como yo las hago bien. Y los demás no las hacen como yo, no las hacen como yo. Y eso, pues, me fastidia, ¿no? Y llegué al entendimiento de que para trabajar en equipo y de verdad poder crecer y hacer que la persona que tengo a mi lado crezca, sobre todo a nivel, por ejemplo, a nivel de equipo y de empresa, pues tenía que dejar hacer a las personas, ¿no? Y, y ahí entendí que no hace falta vigilar, o sea, hace falta, pues, decir, oye, por ejemplo, quiero esto, ¿vale? Hay que hacer esto. Y de A B, o sea, yo quiero B y tú estás en A. Con que tengamos B, esta parte del camino, haz como tú consideres que tienes que hacer. Porque que yo trabaje cómodo de una forma no significa que mi compañera o mi compañero trabaje cómodo de esa forma, ¿vale? Si lo llevamos a la familia es igual, nos empeñamos en que las cosas hay que hacerlas así, nuestros patrones de comportamiento nos dicen que las cosas hay que hacerlas así y presionamos de una forma, desde mi punto de vista, injusta a las personas que quieren hacerlo diferente. Pero si al final, si conseguimos lo mismo, ¿quién soy yo para empeñarme en que las personas actúen como yo? Nos estamos convirtiendo en esas personas que a nosotros nos boicotearon, ¿vale? Y, y con esto, pues lo que sí que yo os quiero invitar, ¿vale? Es a que redescubráis, ¿no? Trabajéis ya sea desde esta perspectiva, ¿no? Del coaching transpersonal, ya sea desde otra perspectiva, trabajéis, dediquéis tiempo a, a esto tan maravilloso que es conectar con vuestra unicidad, empezar a conoceros o a redescubriros, ¿no? Como digo aquí. Es fundamental si queremos evolucionar desde una parte del ser, desde una parte más espiritual para el mundo, que las personas empiecen a conectar con ellas mismas, no a conectar con el entorno, con cosas externas, ¿no? Sino empezar a mirarse internamente, empezar a coger esa cara de la moneda y empezar a sumar argumentos, sumar características, sumar creencias impulsoras, ¿vale? Porque en esa cara de la moneda está el que os atreváis a hacer las cosas diferentes y por más que os cueste, por más que tengamos a la sociedad en contra en muchas ocasiones y creamos
que esto nos va a dejar solos, pues yo no tengo el conocimiento si lo que queréis hacer os va a dejar solo, os va a hacer que os acompañe mucha gente. Lo que sí que tengo claro por la experiencia de años de ver a personas, de acompañar a personas a encontrar esa parte de unicidad, es que les compensa el alinearse con uno mismo. Y por ello yo os comparto pues esta herramienta, si lo queréis llamar herramienta, truco o como cada uno llame a este paralelismo que yo hago con las monedas. Y para que en un momento dado, si os detectáis actuando desde esos patrones de comportamiento, desde esas creencias limitantes o desde esas tradiciones, os hagáis la pregunta, ¿qué haría yo desde mi otro lado? ¿Qué haría esa parte de mí que quiere evolucionar, que quiere estar alineada? Y que cada uno obtenga sus respuestas. Porque indudablemente cada uno es el único que tiene la potestad de decir qué es lo que quiere hacer. Dejemos de estar influenciados para vivir. O sea, ya no influenciar a los demás, sino vivir como nosotros consideremos que tenemos que vivir. A partir de ahí, que cada cual considere y haga lo que quiera. Y bueno, si en algún caso pues os interesa, creo que ya seguramente os lo hayan contado, porque ya habéis estado en 2 ponencias, pero a lo mejor hay alguien nuevo. Nosotros en la escuela pues tenemos 3 niveles de formación, ¿vale? Para que, sobre todo porque trabajamos desde una perspectiva tanto personal como profesional, y porque para nosotros es fundamental que si alguien quiere trabajar con los demás, se trabaje primero a sí mismo, porque creemos fielmente en que la gente tiene que hablar desde la experiencia, ¿no? Entonces, por ello, pues, para que lo sepáis, hay 3 niveles, ¿vale? El nivel de iniciación, el nivel profesional y el nivel avanzado, que van de 3 a 12 meses, los cuales el nivel profesional y máster tienen procesos de coaching y mentoring. Tienen todas estas herramientas, las cuales a nivel máster consideramos que abarcan la mayoría de los aspectos. No voy a decir todos porque seguramente ahí caigamos en algo que no me gusta caer. Por eso digo la mayoría de los aspectos en los cuales una persona tiene que trabajarse y tiene que ahondar e invertir tiempo y esfuerzo para conocer o conocerse, mejor dicho, ¿vale? Al final, estas formaciones, la siguiente edición es el 25 de enero a nivel online y en presencial a partir del 20 de febrero en España y a partir del 6 de marzo en Lima y Santiago de Chile. Estos son los datos de contacto por si queréis contactar con nosotros. Y nada más que daros las gracias. La unicidad, al fin y al cabo, es un área tan grande que por eso lo que yo pretendo aquí es el daros esa parte de conciencia en que sepáis que hay algo dentro de vosotros que es único, ¿no? Y que esa parte está compuesta de muchas otras partes, ¿no?
Y eso es lo que hay que ir encontrando, ¿vale? Porque muchas veces las personas se pierden en querer encontrar la grandeza cuando, cuando lo único que consiguen con aspirar a tanto es perder el ánimo, ¿no? Porque estamos demasiado mareados, ¿no? Tenemos demasiados componentes en la mente que nos impiden el abarcar, ¿no? El llegar a ese, vamos a decir, a ese sumo. Y por eso yo como caminante y como ciclista o aventurero que recorre muchos kilómetros, sabe que las cosas hay que hacerlas paso a paso, uno tras otro, y sabiendo que lo que ves al final del camino de hoy es lo que puedes llegar a hacer. Lo que puedas mañana, pasado, dentro de 10 años, no llega a nuestro ni entendimiento ni a nuestra capacidad de poder modificarlo, sino vamos paso a paso y vamos a ir encontrando esas partes para llenar vuestra moneda, vuestra cara de la moneda que os permita hacer y vivir en mayúsculas. Y por mi parte, esto lo voy a dejar de compartir y si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna observación que hacer, pues por mí perfecto, porque yo os he contado lo que venía a contar. Este es mi pequeño libro. Y si no, pues tendremos más tiempo. No sé si, la verdad, no sé si hay preguntas o no hay preguntas. ¿Quién quiere preguntar, Natalia? Natalia. Ábrete el micrófono. Muchas gracias, Juan. Me ha encantado. Bueno. Gracias. Cuéntanos, Juan. Natalia. Hola, Juan. Buenos días. Buenos días. Bueno, te conozco por email. Cada día te envío un email. Pues eso soy yo, ya me pones cara. Te quería preguntar, cuando tú has comentado lo de la familia, que queremos que hagan lo que nosotros queremos, esa es una parte que a mí me cuesta mucho, porque con mi familia me pasa esto, que yo quiero que se hagan unas cosas y ellos pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, quería ver un poquito que me explicaras cómo podía hacerlo para yo sentirme mejor o quizá a vivir de otra manera, ¿no? Vale. A ver, yo te puedo explicar mi experiencia, ¿no? Y el cómo conseguí desprenderme de ese estar atento y nervioso y decir, no, no, es que las cosas tienen que ser así, ¿no? Y claro, cuando tú quieres vivir tu unicidad, indudablemente tienes que permitir que los demás tengan la suya, ¿no? Y hay que empatizar de esa manera y hay que desprenderse, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha servido es a nivel tanto personal como profesional, es tener muy claro lo que quiero conseguir vamos a poner un ejemplo muy concreto, y es que si esto lo tenemos que conseguir y somos dos partes, ¿vale? Yo tengo que hablar contigo de esto que quiero conseguir, no del camino hasta eso que quiero conseguir. Es que ¿qué podemos aportar los dos para conseguir este objetivo? Porque uno, claro, a nivel laboral o profesional, yo puedo tener una decisión y decir, oye, esto es lo que tenemos que conseguir y ser unilateral. Y a veces es así, ¿no? Pero a nivel familiar y sobre todo vamos a decir, con personas que queremos y que la estrategia de imposición no lleva a ningún lado, lo que tenemos que trabajar mucho es ese definir qué es lo que quiero,
compartirlo desde una perspectiva de esto nos beneficia a todos, conseguir que la persona vea esos beneficios o también interesarnos cómo lo ves tú y a partir de ahí cómo planteas hacerlo, ¿vale? Porque cuando implicamos a la otra persona en cómo vamos a hacer las cosas para conseguir este fin último que entre los dos hemos decidido, ¿no? Tenemos que llegar a un consenso de decidir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces, ahí ya la responsabilidad se reparte entre ambas personas y el cómo, pues que cada uno pues decida cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo de hecho, vamos a hablar claro aquí a nivel de relación de pareja. O sea, siempre hay uno que dice, esto se tiene que hacer así. Y claro, o sea, personalmente las he tenido muy grandes, pero cada vez llegamos a un consenso mayor porque nos fijamos en eso, en cuál es el objetivo. Que esto esté fregado, pues esto está fregado. Pero que yo coja la escoba de esta forma o la fregona, pues no te incumbe a ti. O sea, me incumbe a mí, el objetivo está conseguido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y a mí una de las cosas que me ha funcionado, ¿vale? Es cerrar los ojos. O sea, en el momento que alguien esté haciendo algo que tú consideres que se tiene que hacer de otra forma y que lo hayas planteado, cierra los ojos, vete de la habitación, no intentes estar ahí presente pensando, es que esto se está dejando esto, se está dejando lo otro, ¿vale? Entonces, dejar que las personas lo hagan a su manera. No sé si con esto te sirve de algo o no te sirve de nada, Natalia. Sí, sí que me sirve, sí, sí. Más que nada es por mi padre, porque esto es testarudo y bueno, está un poco enfermo y al ser yo soy enfermera y me recae todo encima de mí. Y yo a veces hablo con él y se lo digo, mira, pues si te has caído y te has hecho daño, pues a lo mejor tendríamos que ir al fisio, como lo ves o lo que sea. Y mi padre, pues, claro, es su responsabilidad, no es la mía. Tú elige, él elige, yo le he dado la opción. Yo, pues ya me retiro, ya la responsabilidad es suya. Al igual que con la diabetes, bueno, tampoco os voy a explicar la vida de mi familia, Ya. pero la diabetes, él sabe que está mal, que llegará un momento que tiene que hacer diálisis y hace lo que le da la gana. Yo ya que haga lo que quiera. Él ha escogido eso, lo ha escogido así y yo es su responsabilidad, no la mía. Pero también él tiene que entender, igual que le he hecho entender, que también nos arrastra a los demás. Claro, lo único ahí, y por también experiencia propia de querer hablar con los, o querer hacer entender, ¿vale? Hacer entender nuestra posición a los mayores, pues uno, coincido totalmente contigo, yo te explico, es tu responsabilidad y que sepas que esto nos atañe a todos los demás, ¿vale? Pero llegará un momento en que se te agoten los argumentos, se te agoten los... Sí, ya están agotados. Y yo algo que siempre bromeo un poco, pero también tiene mucho de cierto, y es que gracias a este mundo en el que estamos y a este entorno, tenemos frases para hacernos un poquito más llevadera esta vida, ¿no? Y es, si al final tu padre es así, y por más que tú hayas hecho lo máximo posible, no consigues hacer algo diferente, pues hazte la pregunta, es, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y llevándolo así, o sea, porque con las personas, o sea, cuando uno empatiza, claro, yo les digo a las alumnas, ¿no? Y a los alumnos, si a ti te está costando que llevas 40 años de meter en la mente patrones de comportamiento y nos está costando dar un giro a nuestra vida, que no le va a costar a una persona de 80, de 70.
que encima no lo ha descubierto, porque tenemos claro que esto, como bien decimos en el coaching personal, o sea, la respuesta la tiene uno mismo. Y claro, ¿qué capacidad en estos momentos tiene tu padre de llegar a ese entendimiento? Pues posiblemente, no le conozco, pero si lo pongo en paralelo con mi abuela, pues te digo que ninguno. Ninguno. Sí. Y en ese sentido es, para mí, tener muy clara, como dices tú, es cuál es mi parte de responsabilidad, qué es lo que puedo aportar yo aquí, y si se cae, pues mira, yo estaré como hija, pero te caes y el dolor lo vas a tener tú, dolor físico. Sí. No sé si puedo intervenir. Me gustaría decir Por algunas supuesto, cosas. Esperanza, claro. Bueno, no te conozco, Juan. Pues encantada de conocerte. Quería decirte algunas cosas sobre lo que has dicho. Sobre esto último, pues hay una cosa con la que no estoy de acuerdo en absoluto, es pensar que porque una persona sea mayor, al igual que cuando pensar que por una persona sea pequeña, no saben o no tienen el conocimiento suficiente como para saber lo que les afecta o lo que les vale. Yo, por ejemplo, a mí me ha valido, no sé si te va a valer, Natalia, esto, respecto a lo que dices, yo antes, respecto de mis hijos, me sentía con la obligación de dominar sus vidas. No dominar como lo que decimos, ¿no? Pero sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No quiere decir ahora que no lo haga, que lo hago igualmente, pero no lo hago desde el mismo sentido, sino que ahora a mis hijos intento ver que ellos me digan qué es lo que quieren. Y desde ahí intento ayudarles, no diciéndolo, sino preguntándoselo, para que ellos lo descubran. Y lo mismo que lo hago con mis padres. O sea, también me sentía yo con la obligación, o sea, nosotros nos damos el derecho porque son nuestros padres o son nuestros hijos, de creernos en la obligación que nosotros tenemos que hacer eso porque es lo mejor para ellos. Cuando lo mejor para ellos lo saben ellos, igual que tú sabes para ti lo mejor para ti. Entonces, ¿qué le puedes aportar? Yo te diría, te invitaría a que les hicieras coaching indirecto, como, ¿no? O directo, y que vayan aprendiendo y creciendo desde ahí. Y ellos, aunque sean mayores, porque hay una cosa de las personas mayores, es que acumulan muchísimo conocimiento por sus experiencias y por lo que hayan vivido y por lo que hayan trabajado, por todo. Y eso lo tenemos todos dentro. Es decir, ¿soy más sabia ahora que cuando tenía 20 años? Claro que sí, claro que sí. ¿Y seré más sabia cuando tenga 80? Claro que sí. Pues esos cofres de sabiduría, todo el mundo tiene algo que decir. Y yo creo que lo importante es saber escuchar lo que tiene cada uno que decir. Y no desdeñar porque sean mayores o porque tú pienses que tu padre ya es mayor y no sabe lo que le conviene, pues a lo mejor no es ese el asunto, a lo mejor es que lo está mirando desde otro punto. Es decir, hay que llegar a la persona desde el punto en el que está. Simplemente escuchar y ver lo que hace y preguntar. Y si quiere responder, muy bien. Y si no quiere responder, pues hasta ahí está tu límite, ¿no? Bueno, esa era una cosa que quería comentar. Otra cosa es dirigida un poco a lo que has dicho. Es una cosa que a mí me encanta, que es lo de hacerte coaching tú, o sea, crecer tú para decirle al otro que tiene que crecer. Porque cuánta gente viene a contarnos sus problemas, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Escuchar. Y entonces nosotros escuchamos, pero realmente nosotros nos aplicamos todas las herramientas, ¿no? Entonces, a mí hay un cuento mucho, que me gusta mucho, que quiero contarlo así muy despacio, muy rápido, que es que una mujer fue al Dalai Lama para decirle a su hijo que, o sea, para decirle, a preguntarle, para pedir un consejo al Dalai Lama, y le dijo, mira, es que mi hijo tiene diabetes, curiosamente, y le dijo, y es que no hace nada. O sea,
come azúcar, no lleva dieta y se va a poner enfermo. Dice, yo no sé ya cómo decirle que tiene realmente que hacer esto. Y entonces el Dalai Lama le dijo, vale, dentro de un mes vuelves y me traes a tu hijo. Y entonces, pues ella hizo así, vino con el hijo al mes y le dijo el Dalai Lama, le dijo, no tomes azúcar porque es malo para la salud. Y entonces le dijo la mujer, pero para decirle esto, ¿por qué no se lo dijiste el primer día y has tardado un mes en decirle esto? Dice, porque yo, le dijo el Dalai Lama, hace un mes tomaba azúcar, pero ahora ya no la tomo. Ahora ya sé los beneficios de no tomar azúcar y entonces se lo puedo decir. Y es una cosa que parece así muy absurda, ¿no? Pero es que es real. Y la otra cosa ya que voy a terminar, porque parece que he cogido el micrófono y no me van a soltar nunca, es una cosa que para ti, Juan, que me ha gustado mucho eso que has dicho de lo de los kilómetros en la bicicleta y me imagino que esa es la meditación que tú haces, ¿no? Porque hacer un trabajo durante muchísimo, no un trabajo quiere decir físico durante muchísimo tiempo lleva una consciencia que es lo que te hace ser consciente de tu vida y por qué lo haces y te pasarán mil cosas por ahí. Y eso me ha recordado justo cuando me has dicho que el primer viaje que hiciste por Marruecos, que hay una tradición enorme de los sufíes. Los sufíes son los budistas musulmanes, para que os hagáis una idea, ¿no? Y hay una tradición muy grande, sobre todo en Marruecos, en la ciudad de Fez, que no sé si la conocerás, que seguramente sí. Y ellos, me ha recordado con lo de la galleta, hacían una cosa para meditar. O sea, estos estaban meditando pues como los budistas y tal, que era comer las pocas plantas que había por el campo. Ah, incluso algunas eran venenosas, o sea, imagínate lo que le podría pasar. Y yo te quería preguntar, ya para terminar, si es una casualidad eso. Es una casualidad. El que tú hayas hecho ese camino por ahí, que hayas experimentado lo mismo que experimentaban los sufíes y que haya sido también por Marruecos, que era cuna de esas, de todo este movimiento. Pues casual, o sea, yo, como he dicho, no creo en las casualidades y entiendo que a mí Marruecos me fascina. Por cierto, antes, o sea, bueno, primero te contesto esta pregunta y luego ya, pues. Y claro, cuando viajas, llegas al entendimiento que no hay. Que los problemas nos los creamos nosotros, ¿vale? Porque yo, esto también se lo digo a mucha gente, mi experiencia cuando viajas como nómada, solo tienes 3 problemas. De todos los problemas que tenemos en el día a día, te quedas con 3. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a comer? ¿Y dónde voy a dormir? ¿Y dónde voy a dormir? Así es. Y los sufís, en ese sentido, pues, y como nómadas, no sé si eran nómadas, bueno, en un momento dado fueron nómadas, pues entiendo que, y donde estoy, el entorno me tiene que proveer de lo que necesito. Y ya está. Y si te mueves desde esa sensación, pues a priori el mundo te cuida. No sé si con esto te he contestado, ¿vale? También agradecerte pues toda tu aportación. Sí que a lo mejor no me he expresado bien, pero coincido totalmente contigo con lo que has dicho al principio, ¿vale? Sí que desde mi punto de vista, pues como lo has tratado, sería la forma perfecta, ¿vale? Lo único es que yo me he ido, pues como a ese punto final, cuando por más que hayas hecho tú lo máximo posible dentro de tus herramientas, si la otra persona quiere hacer A, pues hace A. Y tú lo único que puedes hacer y preguntarte es, ¿qué tengo que aprender yo de todo esto? Porque esa persona tiene decisión total por su vida. Y consecuentemente, si él acepta la correlación que hay en sus actos con la vida de otra persona, pues
Ya está, no podemos hacer nada más, porque como tú bien dices, o sea, tanto por parte de grandes como por parte de pequeños, el primer error es considerar que nosotros sabemos más que ellos. Totalmente. O sea, mi trabajo, yo antes de ser coach, de hecho casi toda mi vida he estado relacionada desde que fui monitor de tiempo libre, educador, coordinador, y a mí algo que me han valorado, y de hecho esto lo descubrí en un viaje a la nieve acompañando a unos adolescentes, y yo, claro, yo hablaba con ellos, pues tranquilamente, y me dijeron, y una chica se me acercó, o sea, yo tenía 19 años y ellos tendrían 13. Y me dijo al final del viaje, gracias Juan, porque eres la primera persona que nos trata como personas, como adultos. Y eso se gana tratando desde igual, ¿no? Desde ponernos en el mismo punto. O sea, ni más ni menos. Y yo lo que hago, lo hago para como tú, con alguna pregunta así poderosa, decir, pues a ver si llegas a ver a qué entendimiento llegas tú, porque en ningún momento vas a llegar al mío. Bueno, esto pasa con los pacientes, bueno, yo trabajo en la unidad de cuidados paliativos y esto pasa con los pacientes, bueno, que están a final de vida, que te pones en su nivel y bueno, tú hablas con ellos, les haces las preguntas adecuadas y ellos te responden lo que quieren o dejan de querer, ¿no? Entonces, bueno, es ahí también el aprendizaje que puedes tú aprender ahí, de lo que ellos quieren, ¿no? Y de eso también he aprendido mucho. O sea, y realmente cuando las familias te dan las gracias o el propio paciente antes de irse te dice gracias o por escucharme o te le das la mano, eso es una gratificación para mí la mejor. No hace falta que me venga ningún directivo de mi empresa a darme un golpecito en la espalda y decir, lo has hecho de puta madre. No, porque a mí lo que me lleva gratificación es que el paciente se vaya tranquilo, se muera con dignidad y la familia entienda lo que hemos hecho y que ellos estén tranquilos. Punto. Eso es lo que quería aportar. Y uniéndolo todo, o sea, y que a la segunda intervención de Esperanza, pues es lo que hablábamos, ¿no? O sea, si yo vivo desde mi unicidad, tengo que dejar que las personas también actúen desde su unicidad y ser consecuente con lo que considero que quiero hacer, ¿no? Y si esa es mi labor y si ese, Natalia, es tu propósito, pues, Sí. pues adelante. Lo que he entendido que la unicidad es vivir como nosotros queremos, ¿no? Bueno, o sea, así es, o sea, vivir como nosotros queremos y hacer las cosas como queremos, ¿no? O sea, como sentimos que tenemos que hacerla, ¿no? Por más connotaciones o tradiciones que haya anteriormente. Sí que es verdad que nosotros desde el coaching transpersonal siempre hacemos la pregunta, ¿no? Es cómo se combina esto con tus circunstancias actuales y en el mundo en el que estás viviendo. Porque, claro, ahí tenemos que, como personas, como seres humanos y como personas conscientes, sabemos que vivimos en un entorno con más gente, ¿no? Y al final, para mí, hay dos principios básicos, ¿no? Y uno de ellos es el respeto, o sea, la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, ¿no? Y siempre voy a respetar porque quiero que me respeten. Entonces, a partir de ahí, no sé si hay alguna pregunta más. Hay una preguntita, Juan. Rocío. Bueno, ahí Rocío pone tengo una duda. Bueno, no sé si... antes. No, Rocío, eres Sí, tú. Venga, sí. pues venga, lánzate. Yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos si vivimos desde nuestra propia unicidad o desde la unicidad que los demás proyectan por lo que ven de nosotros? No sé si me he explicado. Sí. Claro, o sea, Hay veces que dudo si es con lo que yo me identifico y con lo que yo vibro o es lo que los demás piensan de mí. Claro.
O sea, esta duda siempre sale, o sea, en muchas ocasiones ha salido porque muchas veces nosotros trabajamos mucho con la intuición, ¿no? Y claro, la intuición nosotros consideramos que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero a veces la voz de la intuición es muy parecida a la voz de la mente, ¿no? Y entramos en esa disputa de a ver a quién creo, ¿no? Y para mí, una herramienta, un truco que me enseñó un gran sabio fue como la voz de la intuición, la voz de esa unicidad, no tiene ninguna duda, mientras que la voz de la mente sí. Ahora ya me has roto todo. Es que... ¿Vale? Entonces, desde este punto, cuando tú sientas que lo que estás haciendo no tienes ninguna duda que es lo que tienes que hacer, o muy posiblemente estés viviendo desde esa unicidad, ¿no? Desde ese... Y cuando hagas algo que hay algo que te rechine un poco, pues a lo mejor daría la vuelta a la moneda y diría, ¿qué es lo que realmente quiero hacer yo? Pero entonces estamos hablando desde la unicidad, no como una cualidad que te hace único, sino como lo que te aporta para la consecución de lo que quieres, ¿no? Es que no me estoy perdiendo. A ver, o sea, si el tema aquí, o sea, el tema de la unicidad, si lo volvemos a eso que nos hace únicos, o sea, no nos tenemos tampoco que tengo que hacer las cosas diferentes a todo el mundo. O sea, si esto más bien es hacernos la pregunta de si yo hago esto, o sea, hay buenísimas ideas y buenísimos protocolos de actuación, si nos vamos a lo profesional, que no tienen mejora, ¿no? Por así decirlo. Pero eso no entra dentro de qué quiero cambiar, sino lo que tenemos, sobre todo, es a esas acciones, ¿no? A esa unicidad que nosotros podemos aportar cuando haya algo con lo cual no estamos del todo de acuerdo, ¿no? O que hay algo que, como te decía, nos rechine. Vale. Entonces, ya te digo, o sea, que se pueden repetir muchas cosas, porque hay muchas cosas muy beneficiosas, pero la unicidad quiere, o lo que yo os intento transmitir es que no deis por hecho, o sea, si algo os rechina, no os conforméis con eso que hacéis, sino darle una vuelta y darle una vuelta desde vuestro punto creativo también. Vale. Vale, me queda claro, gracias, Juan. ¿Qué más? Genoveva levanta... Te traslado una preguntita, Juan, que hay por aquí de antes. No sé si la has podido ver. No, no he visto nada. Pregunta Belén, ¿cuál es la diferencia entre unicidad y autenticidad o genuinidad? ¿Qué tendrías que comentarle? Pongo esta cara porque unicidad y autenticidad, yo personalmente lo puedo englobar en una misma, en un mismo área, por así decirlo. O sea, si tú eres 100% auténtica, es que estás viviendo desde tu unicidad. Si no eres 100%, hay una parte que ahí tambalea un poco. ¿De dónde la estamos cogiendo? Pero sí. Y yo creo que más bien sería también un poco el punto del término, ¿no? Como que la palabra unicidad no viene tanto del español, sino del inglés, el unique ese. Sí. Y vamos, yo también lo veo un poco como tú, ¿no? Que si eres totalmente auténtica o genuina, realmente estás conectada con tu unicidad. Así es, yo por lo menos sí lo considero. Muchas gracias. Gracias, Belén, por la pregunta. Gracias, Belén. Que no, lo siento por no ver la pregunta, que estaba ahí. No pasa nada. Tenemos algunos minutitos, a las 2 tendríamos que acabar, ¿vale? Pero si ¿has visto por ahí, Juan, otra pregunta? Bueno, yo he visto a Genoveva que levantaba la mano. Pues si está por ahí, Genoveva. Estoy aquí. Genial. Genoveva, adelante. Hola a todos. Bueno, lo que quería decir es que para mí la unicidad es realmente
cuando te has despojado de todo lo que tienes del desapego, cuando te conoces realmente por dentro a ti misma, cuando te conviertes en auténtico, cuando te conviertes en genuina y sabes exactamente lo que tú quieres. O sea, para mí la unicidad es cuando tú conoces tu yo interno. No sé si estáis de acuerdo conmigo o estoy equivocada. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia de unicidad, es cuando realmente has comprendido todo. Sí, estoy de acuerdo y luego, claro, lo único que yo ahí apuntaría es que lo conoces y te permites vivir desde ahí. Claro, o sea, es ese yo interno que tú conoces, o sea, para llegar a tener esa unicidad clara, tú te tienes que haber trabajado muchísimo, porque cuando conoces realmente tu unicidad, es cuando llegas a la conclusión de que, al igual que existe la tuya, existe la de todo el que está a tu alrededor. Me gustaría también hacer una pequeña aportación a lo que decía Natalia. A veces nos creemos que lo mejor para las personas mayores, me olvido de los pequeños que decía Rocío, porque a los pequeños hay que educarlos, que es otra cosa, pero a veces creemos que lo que es mejor para las personas mayores, o sea, que lo mejor para ellos es lo que nosotros estamos viendo que es mejor. Pero yo he tenido casos de personas mayores que han pasado muchísimo en la vida, que han pasado hambre, que han vivido una guerra, que han vivido carencias, que han vivido una vida muy difícil y cuando llegan a cierta edad, pues quieren como, decirlo, lo digo de esta manera, vivir a tope. Entonces, yo, chapó, me quito el sombrero por esa gente que a lo mejor se están quitando 8 años de vida, o 7 o 5, pero se están dando esa dosis de vida, de hacer ahora lo que realmente ellos quieren sin tener miedo a nada, porque ahora pueden. Entonces yo le doy esa libertad, se la di a mi padre, se la di a mi madre, le doy esa libertad de, oye, haz lo que quieras, permítete y llega hasta donde quieras llegar. Por haciendo esto, hazlo. Entonces, eso es lo que realmente a ti te tiene que hacer feliz. Que esa persona tenga esa unicidad tan clara como deberíamos de tenerla nosotras. Totalmente de acuerdo, Genoveva. Es así porque cuando... Bueno, es así no, o sea, yo lo concibo así porque para mí el mayor privilegio o uno de los mayores privilegios es ver que la gente de mi alrededor y la gente que quiero vive como quiere vivir. Querer que alguien extienda más su vida cuidándose más, por ejemplo, es desde un punto de vista egoísta de querer a esa persona tenerla más tiempo. Pero eso sería otra ponencia, otro debate. Yo estaría encantado porque aquí podríamos estar tranquilamente horas y horas, aunque estoy pensando en mi estómago y por ende en el vuestro. Y deciros, a ver, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Se puede estar De todo... todas formas, todas las preguntas que podáis tener, si no se han resolvido aquí, la podéis enviar, ¿vale? A la escuela, a info@innerkey.com, que muchos ya conocéis, y los que no lo conozcan lo tenéis, os lo puedo dejar ahora en el chat. Pero antes de terminar, os vuelvo a dejar, ¿vale? El link para poder darnos el feedback de qué tal os ha parecido esta ponencia. Muchísimas gracias, Juan, me ha encantado, de verdad. La verdad es que esto daría para horas y horas y horas. Y con gente tan maja, oye, me pongo así a gusto y podemos echar la tarde. No obstante, como bien dices... Sí, no, esta tarde, ¿ibas a comentar eso?
Sí, pero coméntalo tú, que Sí, tu voz que es más nada, bonita que la mía. volvemos a las 5 tendremos otras 3 ponencias, sería inteligencia emocional, la segunda sería el perdón y la última dones, ¿vale? Con otras 3 superponentes y otras 3 supercoach. Nada, si tenéis, esta sesión se va a cerrar y la volveremos a abrir a las 5 menos 10 para que ya podáis entrar tranquilamente, ¿vale? Sí vamos a cerrar esta para que se quede guardada la grabación y a las 5 menos cuarto, menos 10 estaremos aquí de vuelta. ¿Vale, Juan? Si quieres aportar algo más. Nada, que me ha encantado compartir este momento con vosotras y que me siento súper agradecido, por todo también lo que habéis aportado. Sí, muchas gracias por participar a todos y nos vemos esta tarde. Preguntan por ahí que cuándo es el propósito. El propósito sería mañana, ¿vale? La ponencia del propósito sería mañana. A la 1, que además la da Agustín. Sí. Yo tengo una duda. ¿Laura? Laura. Sí, Laura. Quería prender mi cámara, pero no sé por qué no la puedo prender. Pero bueno, puedo hacer una pregunta. Nada más quería saber si de las ponencias a las que no me inscribí, de todas maneras podría entrar. Por ejemplo, hay una de hoy en la tarde que no me inscribí. Sí, ¿Podría totalmente. entrar o tengo que...? No, Sí, es libre. podéis entrar en todas. En todas perfecto. con el mismo Con el mismo link. Perfecto. Con este mismo Ok, link. muchas gracias. Juan, qué gusto conocerte. Bueno, al menos verte aquí. Y es que, verdad, como a mí siempre se me ve con los muchas emails, gracias. no veo... pues gracias, Laura. Mañana, esta tarde estaré yo también por aquí haciendo labores de apoyo, así que aproveche a todas y a todos y gracias por participar, porque como bien os dije al principio, todo eslabón es importante de una cadena y sin vosotras y vosotros no sería esto posible. Y os invitamos desde luego a conectar con esa unicidad. Eso. Que esa moneda me ha encantado, A Juan. brillar. Brillemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos esta tarde Gracias. con mucho más. Esta tarde. Chao. Un abrazo. Gracias.